en las últimas horas se conoció que hay 13 traslados a cárcel central de González Valencia, reuniones con Rocco Morabito y además salieron a luz declaraciones de ex jerarcas del Ministerio del Interior. Exactamente, todo con responsabilidades que se hacen al ex ministro del Interior, el ya fallecido Eduardo Bonomi. Está Gabriel Pereira con nosotros. ¿Cómo andas, Gaby? Bienvenido. Hola, muchachos, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, se dieron a conocer estas declaraciones ante el fiscal Lagner, que dicho sea de paso, no está más en la causa, porque fue a delitos económicos. Esto implica lo que siempre pasa, ¿no? Cuando un fiscal que tiene todo el conocimiento, viene desde atrás, a una fiscal que tiene que empezar desde cero, ¿no? Porteiro es. Sí, exacto. Pero bueno, estas declaraciones de Clavijo y de la Llera apuntan a tirar la responsabilidad a las autoridades políticas de la época. Y vamos a explicar un poco esto. Acá hay dos reparticiones de la policía que aparecen involucradas en los traslados del narco González Valencia. Uno es la Guardia Republicana, que se encargaba de trasladarlo desde donde estaba hasta Cárcel Central. Y otro es el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que es responsable de todo lo que ocurre dentro de las cárceles. Y llama muchísimo la atención que entre los nombres que se han mencionado y que se han sido citados, no haya sido mencionado nadie del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde aparece la responsabilidad funcional más grave de todas. Porque acá hay dos grados de responsabilidades, las funcionales y las políticas. Las funcionales son aquellas que tienen que ver con el traslado, con los hechos concretos. Y ahí la Guardia Republicana, uno podría decir, bueno, el jefe de la Guardia tendría que saber lo que estaba pasando, era todo un batallón que trasladaba a este hombre, ¿no? Pero el que sin duda sabía, los que sin duda habilitaron la reunión, que aparentemente fue una o dos, no se sabe muy bien, entre González Valencia y Rocco Morabito, el que sabía lo que pasaba dentro de la cárcel es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Llama mucho la atención. Uno de los ex jerarcas del INR hoy es jefe de policía de Flores, Gonzalo La Rosa. Esa es una responsabilidad funcional, la que le cabe al INR, la que le cabe a la Guardia Republicana. Luego están las responsabilidades políticas. ¿Por qué? Bueno, primero porque el INR es una repartición que no depende de la Dirección de Policía, depende directamente del Ministro del Interior, a diferencia de otras reparticiones. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, no tendría la Llera responsabilidad en esto porque no depende de él el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero la Llera ocupaba la Dirección Nacional de Policía, que viene a ser el número 4 en responsabilidad política. Está el ministro, el subsecretario, sí, el director general de secretaría, y el número 4 es el director nacional de la policía. Son cargos políticos y de particular confianza. Y allí es donde me parece que cuando uno dice esto es una responsabilidad del gobierno pasado, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad política de las autoridades que tenían cargos políticos en esa área del gobierno. El ministro del Interior, el subsecretario, el director general de secretaría y el director nacional de la policía. Me parece que es importante hacer este señalamiento, estas diferencias, porque una cosa es lo que primero hay que saber es si la fiscal encuentra irregularidades en estos traslados, ¿no? Son 13. Claro, pero ¿cuáles serían las irregularidades? Supuestamente por visitas higiénicas, podríamos decir, visitas conyugales. Sí, claro, pero las autoridades de la época fundamentan en que eso era necesario para respetar los derechos humanos. Acá lo que me parece es que hay otra cosa, y es la suspicacia que genera que en algunos de esos traslados se reunió con Rocco Morabito. La suspicacia que genera que mientras González Valencia estuvo aquí, un montón de mexicanos entraron al país y fueron indagados, fueron investigados, porque existía la sospecha de que pudiera haber habido un intento de liberarlo o de matarlo. Y si vos tenés la sospecha de que un tipo está bajo ese riesgo, no hay nada más riesgoso que trasladarlo 13 veces por la ciudad. O sea, es como que le está dando la chance si hay alguien que está dispuesto a hacer un atentado. De que se fugue o que lo maten. De que se fugue o que lo maten. O sea, lo mejor es dejarlo quieto. Hoy Natalia decía, porque González Valencia estaba con su suegro en un contenedor. Entonces, por eso no podía mantener las visitas conyugales allí. Era mucho mejor sacar al suegro de ahí y dejarlo a visitas conyugales y no trasladarlo a él. Entonces, ahí es donde se centra la cuestión de diferenciar si hay una responsabilidad penal. No parece haber ninguna responsabilidad penal en primera fase
por el solo hecho de trasladar a un preso para que tenga... Ahora, si le empezás a agregar los condimentos de que estaba Rocco Morabito, de que se reunió ahí, de que pudieron tramar, de que se le habilitó un café, un encuentro, se le habilitó. Eso se le habilitó, sí, por parte de la responsable del momento, ¿no? Luego hubo otra reunión, pero son todos, digamos, aditamentos que quizá no sean penalmente punibles, pero que hay una responsabilidad política de todo lo que ocurrió en torno al asunto y que después, encima de todo, deriva en la fuga de Rocco Morabito, siembra sobre el gobierno pasado una clarísima responsabilidad política vamos a los que no puede evadir. Porque... Sí, claro. Vos hablabas del ministro, del subsecretario, del director general de secretaría. Acá estamos hablando de Vázquez, sí, de Carrera, sí, y después, de la Llera, como último, de la Llera. Sí. Por el cuarto cargo. Es como hoy al Ministerio del Interior se le pueden adjudicar algunas cosas que algunos policías cometen actos de corrupción y otras cosas que no están en el ámbito de la corrupción, pero que sí están en el ámbito de responsabilidades políticas por errores cometidos o por decisiones. No voy a entrar acá ahora a analizar este ministro porque estamos hablando del gobierno pasado, ¿verdad? Pero así como desde la oposición se le señalan responsabilidades políticas muchas veces a este ministro, tienen que admitir, por Dios, se le fugó un narco, se le fugó un mafioso pesado, tuvieron reuniones ahí adentro, ¿no? O sea, de ahí... Es que las suspicacias un poco van por ahí por ese lado. Ese café para qué era, esos encuentros para qué fueron, porque después Morabito se fue, y se fue caminando por la cárcel. Claro, o sea, digamos, encima de eso, ¿no? Porque encima tenía esa conclusión, que el tipo, uno de los narcos más pesados que tuvimos acá, se reúne con uno de los mafiosos más pesados que tuvimos acá, ese se fuga, hay un procesado, un imputado, un capitán de la Guardia Republicana, ¿no? Entonces uno piensa, pero ¿cómo este capitán actuaba solo? ¿Cómo puede ser responsabilidad solo de él? Siempre se cortó para el lado más fino, ¿no? Movía todo, una estructura, movía un arsenal de gente que lo acompañaba a este hombre por la ciudad. Solamente él, porque si es así como funcionan las cosas del Estado, estamos recontra regalados. Un capitán de la Guardia Republicana toma todas esas decisiones, no se entera el ministro, no se entera nadie. Nadie paró la mano, nadie paró en la segunda visita, dijo, che, vos, esto no está bien así. Igual hoy nos señalaban de que hasta las declaraciones, por ejemplo, de Clavijo, que fue citado por el fiscal Lagner, fue en 2021 y recién se conoce ahora, y la otra declaración de la Llera fue en 2022. Sí. Hasta ahora INR no fue citado. Llama increíblemente la atención, o sea, sinceramente, ¿no? Porque citar a la gente de la Guardia Republicana que lo que hacía era recibir la orden de trasladarlo y lo agarraba acá, lo sacaba, en ese momento era responsabilidad de la Guardia Republicana, lo trasladaba y en el momento que entraba a cárcel central dejaba de ser responsabilidad y entraba a una repartición de la cual las autoridades policiales de la época no tenían injerencia porque, repito, el INR dependía directamente del ministro de la época. Por eso la Llera dice en sus declaraciones que son los jerarcas políticos los que deberían responder por el INR. Eso desde el punto de vista funcional. A alguno le puede decir, pero la Llera, ¿y usted no sabía que todo esto pasaba siendo director nacional de la policía? Es que había el aval de alguien. Esas son, me parece, el terreno de las suspicacias. De ahí a que esas responsabilidades penales lo va a decidir. Debería declarar la Rosa, ¿no? Y es uno de los que debería declarar, es el actual jefe de policía de Flores. En esa época, yo no recuerdo si durante ese periodo de los traslados, porque hubo una serie de cambios en la jefatura del Instituto Nacional de 5 directores hubo. Bueno, ¿te acordás de eso? Yo no me acordaba que había 5. Estuvo Juanche, estuvo, bueno, no recuerdo ahora, pero hubo 5. Pero la Rosa seguro estuvo. A mí, de todo este caso, en cuanto a los enfoques, a quién se está apuntando, siempre me llamó la atención, incluso en el procesamiento de este capitán de la Guardia Republicana por la fuga de Rocco Morabito, te das cuenta que paga el pato un tipo que no tenía ninguna injerencia dentro de la cárcel, ningún mando, ninguna orden, él no podía ordenar a ningún carcelero, movete para acá, nada. ¿No hay polémica también con respecto al fiscal Lagner, que fue el que mandó a quitar las cámaras unos días antes de la fuga de Morabito? Que es raro eso, ¿no? Y que después te a manos de la causa, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? En el que uno puede decir, ¿hay alguna irregularidad en que Lagner haya sacado de las cámaras? No, capaz que no hay ninguna irregularidad y seguro no la hay, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué sacaron las cámaras? ¿No? También generaría suspicacia. Uno no va a sospechar de que el fiscal estaba metido en nada, pero
Pero qué raro, ¿no? Sacás las cámaras de seguridad, nada menos cuando tenés a un personaje de estos. En fin. No sería la primera vez que pasa que, como recién decía Natalia, ¿no? Se corta por lo Vos más decías, fino. se corta por lo más fino. Ya en el caso de la actualidad también se está cortando por lo más fino. Hasta ahora el único imputado es Barriel. Pero bueno, los temas son distintos y son incomparables. Sí, pero por ahora... Sí, son incomparables, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado con este otro asunto, porque da la sensación de que estamos bajando los niveles o estamos subiendo, no sé, estamos estamos como anestesiados, diciendo que en el caso de Astesiano la montaña parió un ratón. ¿La montaña parió un ratón? Cuando el número 3 de la policía está imputado y el número 2 está investigado y el de inteligencia. Lo que pasa es que me parece que mucha gente quería que la bala le pegara al presidente. Entonces, de ahí para abajo todo parece poco. Pero no es tan poco lo que está pasando. No sé si es el lado más fino el número 3 de la policía. No sé si es el lado más fino. Depende de cómo se mire. Me parece que... Tampoco se sabe si Astesiano trabajaba solo, ¿no? Tampoco se saben muchas cosas. No, claro. Tampoco se saben muchas cosas. Yo creo que en función de lo que se sabe o de lo que se deja de saber, podemos decir si la montaña parió un ratón o no parió un ratón, pero me parece que también en el caso Astesiano hay dos aspectos, ¿no? El aspecto judicial, los procesamientos que puede haber y el costo político que el gobierno va a pagar, ¿o no? Claro. En el caso también es igual, en el caso de González Valencia. Una cosa es lo penal y otra cosa es la responsabilidad política que le cabe al gobierno de la época, y me parece que negarla, en fin. Muy bien. Gracias, Muchas Gaby. gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Bueno, y vamos a seguir en el tema porque Luis